Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros en Espacio Legal CR más que felices y agradecidas con Dios por el hecho de permitirnos de ingresar a sus hogares a través de Anexión TV y a través de las diferentes redes sociales. Gracias infinitas a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores por todas las consultas que nos hacen, que nos siguen realizando, y por este año que vamos a seguir aprendiendo juntos en temas legales de su interés. ¿Cómo les va? ¡Feliz año! ¡Feliz año a todas! Muy bien, gracias a Dios. Acá estrenando año, estrenando temas, estrenando felicidad. Claro, importantísimo. ¿Y cuándo es que perdón, Andrea, ¿vos sabes cuándo se celebra el Día de Reyes? El 6 Ayer. Ay, sí, Ayer. sí, ¿Y estuvieron regaladas? No. Bueno, sí, tenemos salud, sí. trabajo, familia. No me digan que no. Ya los Reyes Magos ya nos regalaron de manera anticipada. Y yo estoy segura que ustedes también. ¿Qué más que tenemos? Ibas a saludar, Andrea. Perdón que te atravesara el camello de Melchor o de Baltasar. No sé de cuáles, de alguno de ellos. Muy buena, feliz otra vez de estar este año, comenzando un año nuevo, ¿verdad? Lleno de, bueno, esperemos que esté lleno de trabajo, de salud, de paz y de muchos temas interesantes y bonitos para ofrecerle a todos ustedes. Así es, sumamente feliz de volver acá a compartir con mis colegas y con ustedes especialmente en este su espacio legal, con nuevos temas, nuevas energías, nuevas ilusiones y con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo, que es lo más importante. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible. Iniciamos este tema porque es parte de la realidad, pero es mejor, ¿verdad? La intención de estos programas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la prevención, conocer de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico, para que en caso de una eventualidad, que ojalá en este tema que es el día de hoy no tengamos, pero es mejor tener prevenir que lamentar, se da y mucho. Y el tema de hoy es la ley contra la violencia doméstica. Perfecto. Este tema, como lo dije anteriormente, es súper sensible, ya que mucha gente se ve afectada, es víctima de la misma, y tienen un poquito de desconocimiento en qué es lo que es la violencia doméstica. Bueno, primero vamos a empezar de que nuestra Constitución política establece, ¿verdad?, que debemos vivir en un ambiente sano, equilibrado, donde se nos proteja nuestra integridad física, emocional, psicológica, y se crea esta ley en el año 1996, que es la ley contra la violencia doméstica. De ahí vamos a partir hablando de qué es violencia doméstica. La violencia doméstica no distingue género, como muchas personas lo han querido tal vez de alguna forma. La víctima solo es las mujeres. Exactamente. Hay una ley específica contra la mujer, pero en este caso, como es la ley contra la violencia doméstica, estamos hablando de que no distingue en género, sino que tanto para hombres y para mujeres. Bueno, siendo realistas, podemos decir que sí, la mujer desgraciadamente ha sido la más afectada, ¿verdad?, en este tipo de violencia, pero como lo estás diciendo exactamente, aquí niños, ancianos, hombres correcto, y mujeres personas con discapacidad están siendo víctimas de violencia en diferentes formas, ¿verdad? Entonces, claro, es importantísimo. Exactamente, entonces es importante mencionar cuál es el objetivo por la que se crea esta ley. Esta ley lo que viene es a darnos las herramientas para prevenir, para contar con medidas de protección, para que la gente conozca cuáles son con las que podemos contar, en qué momento, cuánto tiempo duran, en fin, es una ley bastante amplia y bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy junto con todas nosotras que les vamos a explicar. Bueno, que además incluye la violencia doméstica, diferentes manifestaciones de agresión o de violencia, ¿verdad? Y que eso lo vamos a ir desarrollando también: violencia física, sexual, patrimonial, psicológica, emocional, exacto, psicológica o emocional. Y pues, como lo decía la licenciada Quintero, que no tiene que ver solo con el hecho de que la víctima sea una mujer, sino cualquier miembro de la familia. ¿Y qué tal si vamos hablando de esos tipos de manifestaciones de violencia? Y vamos a comenzar por la física, ¿verdad? ¿Qué te parece, Andrea? ¿Qué podemos decir que es la violencia física, verdad? Yo creo que está como más que claro, pero a veces
pretendemos como justificar eso lo al agresor o a la agresora. Justificamos a la parte agresora. Correcto. Bueno, la violencia física es una acción, una omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona, un golpe, un pellizco, un empujón, un un apretón de manos. Mucha gente omite y piensa que eso tal vez hasta lo normalizan, pero no. La física es cuando hay un contacto, o sin embargo puede que no, pero normalmente el físico es cuando hay un contacto de mano, de cuerpo, de tocamiento. Entonces sí es muy importante. Por otro lado tenemos la violencia psicológica, que esa es diferente, ahí no hay contacto. En esta son palabras soeces, tratar de denigrar a la otra persona, intimidar a la otra persona, entonces ya es diferente. Ya Si tratan de minimizar a esa persona. Y hasta la hacen llegar a sentir culpable de la situación que se está dando, porque uno lo ve en la práctica, las personas. De hecho, hace poco vi una serie en una de estas Netflix, ¿verdad?, que hablaba acerca de ese tema específicamente, en donde la actriz le decían y le insistían y ella decía que eso no, que él sí le gritaba, pero que no era violencia. Entonces, ¿me entiendes? Se llega a normalizar. O sea, el tema es que a veces, como no tenemos un morete, un raspón, una herida, que no te manden al hospital. Exacto, no podemos esperar a llegar a eso, porque hay diferentes manifestaciones, como yo lo vamos a dejar claro acá, y a veces, empezando con una de este tipo de manifestaciones, obvio tipo de violencia, llegamos a la física, a la sexual, y de ahí a la muerte de la persona agredida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar en el derecho preventivo. Y es importante recalcar que las violencias van en escalada, ¿verdad? Correcto. A veces inicia con bromitas, con decirte, mira, no te pongas esa blusa porque te desgorda, no te pongas esa en agua porque pareces prostituta, Con esa ropa no vamos a salir a la calle. Bromitas, cositas. Dame para ver tu teléfono. Cositas chiquititas, y todo esto va escalando a los diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Violencia física, violencia psicológica. Tenemos también otros tipos de violencias que, por supuesto, más adelante vamos a estar especificando, porque hay violencias económicas y bueno, de otras patrimoniales. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, esperando que usted continúe con nosotros. Vamos a continuar con este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por estar de regreso acá con nosotros. Continuamos con este tema tan importante como lo es la ley de la violencia doméstica y todos los tipos de violencia que podemos encontrar, ¿verdad? Ya habíamos especificado que era la violencia doméstica, la psicológica, la violencia física. Tenemos una violencia, bueno, la violencia sexual, que es bastante conocida, ¿verdad? Por la gente. No menos grave que las No que menos vemos, grave, por correcto. supuesto. Pero hay una que es muy interesante porque la gente la minimiza más que cualquier otra, y es la violencia patrimonial. Pero, ¿qué es la violencia patrimonial? Bueno, esto es muy importante porque hay gente que dice, ni siquiera la ven como violencia, ¿verdad? La tienen estereotipados en otros aspectos, pero no en esta índole. Entonces, la violencia patrimonial va a ser una acción o una omisión que implica un daño, una pérdida, una transformación, sustracción, ¿verdad? Y se puede ver tanto como en objetos, un instrumento de trabajo, documentos personales, bienes, valores, cuentas bancarias. Se ve mucho en todas las edades, pero mayormente, lastimosamente, los más afectados tal vez sean los adultos mayores. Así es. Por la edad, en todas las relaciones, en todas las relaciones, pero ahora, y sobre todo ahora con la pandemia, el confinamiento y todo eso, y papi, mami o abuelos o tíos mayores no salgan de la casa, se les llevan los que tienen tarjetas de débitos, van, le sacan la platita del banco, la pensión, se la dan, y muchas veces o no se la dan porque le dicen que le compran las cosas
y en vez de ir, no, tranquilo, quédese usted en la casita, yo voy y le compro la comidita, le compro el diario, pero le compran al gusto de ellos. Exacto. Un paquetito de arroz, un paquete, o algo pequeño. Usted no coma mucho porque con eso le rinde. Y el Señor dice, ¿verdad? Se las ven a palitos, pueden llegar a pasar hambres, pero no les devuelven el resto del dinero. Sí, disponen de ese recurso que no les pertenece, ¿verdad? Ese es el punto, esa violencia. A veces no es solo en la forma económica, porque por ejemplo yo vi el caso de una persona que cosía en su casa y con ello se hacía pues un extra de dinero y vino la pareja, le quitó la máquina y la regaló. Ajá. Y le dijo, usted no hace más porque usted tiene que estar en la casa. Entonces ya es una agresión en la que no hubo golpes, no hubo insultos, pero le quitó una herramienta que ella tenía para hacer sus cosas, que bien puede ser por hobby o por negocio, sea como sea, no tenían por qué quitar. Bueno, las propiedades. Ajá. Las propiedades que llegan y le dicen al papá, a la mamá, tenemos que venderla porque les inventan una historia, unos problemas económicos que no son de los señores, son de los hijos, pero obligan con engaños, con coerción, a que los señores firmen la venta de esa propiedad, y los señores quedan en la calle, literalmente en la calle. Si topa con suerte el hijo o la hija se los llevan, pero ya no es lo mismo, no tienen su casita, no tienen ya perdieron todo su patrimonio, ese hogar, esa añoranza donde ellos crecieron, donde ellos estuvieron, los confinan a un cuarto, de llegar a ser dueños a llegar a ser, o de tener su espacio en donde siempre han habitado, ¿verdad? Su tranquilidad, y pues verse en esta situación tan complicada. Para ir cerrando este tema de ejemplos de violencia patrimonial, podríamos citar también el hecho de que en el caso de las mujeres, cuando trabajan, digamos, que el marido le dice, ya no vas a trabajar más, porque es celoso. Ya no vas a trabajar más, la verdad es que no hace falta en esta casa otro ingreso, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que lo que yo gano es suficiente y la verdad es que no quiero que trabajes más. Eso pues obviamente está afectando y limitando de que en este caso la esposo, cónyuge o pareja tenga esa posibilidad de obtener un ingreso más, y no solo eso, de desarrollarse como profesional o como persona en cualquier ambiente laboral, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí son como alarmitas que tenemos que ir identificando para decir, esta situación no es sana o idónea, ¿verdad? Bueno, pero y si usted ya sabe que está siendo víctima de violencia o conoce a alguien que está siendo víctima de violencia, aquí es importante saber a dónde acudir, ¿verdad? Normalmente en el 911 pues reciben este tipo de llamadas y denuncias, pero son una cuestión de la emergencia y del momento, pero también podemos acudir a la vía judicial. Para ello tenemos los juzgados de violencia doméstica. Así es. Si no hay un juzgado de violencia doméstica, entonces puede ser en un juzgado de familia o en un juzgado, los que son mixtos y contravencionales. Correcto. Y ya en última instancia, lugar, porque hay lugares donde no hay ya en última instancia, entonces familia. podríamos acudir incluso a un juzgado penal, ¿verdad? Correcto. Para que se nos atienda esta denuncia y se proteja principalmente a la víctima de que continúe en este ciclo de violencia, ¿verdad? Igualmente entonces, se puede acudir a lo que es a la fuerza pública, ¿verdad? Claro. Claro, por supuesto. Para que ellos llegan al momento y ya luego ahí presentan, levantan un acta primero, y luego presentan la denuncia formal. Y solicitar las medidas de protección. Así es, importante. Claro. Eso es el objetivo. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, hay diferentes tipos de medidas cautelares, ¿verdad? Y no es, la ley tiene una lista, pero esta lista no es taxativa, o sea, no es estricta. Medidas pueden haber diferentes porque a como sea la violencia, así puede ser la medida. Entonces puede ir desde exigir que la persona abusiva, la persona que está haciendo la violencia, el agresor o la agresora, tenga que salir del lugar en el que están las víctimas. También se puede pedir que más bien sean las víctimas las que puedan irse
de la casa. Otras medidas son, por ejemplo, interponerle una orden de restricción para que no pueda acercarse, no puedan llamarlos, no puedan contactarlos de ninguna forma, manera, ¿verdad? Claro. Entonces, en esto hay diferentes tipos de medidas, como les digo, es una gama muy amplia y no son de medidas que podemos solicitar, claro, y podemos solicitar varias al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso de que si su pareja toma todo su salario y usted ya está cansado de que lo hagan porque no fue por decisión, sino por abuso, usted incluso podría solicitarle al juez, mire, dígale a este señor que, o señora, que no me toque más el dinero, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, este es un tema muy amplio, tiene mucho de dónde tomar para conversar, y vamos a continuar todavía con este tema, pero nos vamos a ir primero a unas cortes comerciales, y al regresar vamos a continuar con la ley de violencia doméstica. No se vayan. Nosotros seguimos hablando acerca de la violencia doméstica, una ley especial en nuestro país, pues por supuesto que previene y sanciona este tipo de acciones, y mencionamos que no se da este tipo de agresiones solo contra el género femenino, sino que también pues puede ser víctima cualquier miembro del núcleo familiar. Mencionamos antes de la pausa comercial varios aspectos, tipos de violencia, qué debe hacer usted si es víctima de violencia, las medidas cautelares que perfectamente le pueden proteger, que para eso son, y resguardarle el agresor o de la agresora. Pero ¿quién puede interponer este tipo de denuncia? Bueno, cualquier persona. Cualquier persona, exactamente. Incluso una persona familiar, vecinos, exacto. Amigos que sepan de la situación, de la agresión, pueden ir e interponer la denuncia en los canales adecuados, con los que ya les habló. Y por supuesto la víctima, ¿verdad? Totalmente. Por supuesto. Pero el problema es que la víctima es una de las últimas personas que se anima a poner esa denuncia, porque ella vive en un ciclo. Exactamente. Y las medidas cautelares, ¿quién puede interponer las medidas cautelares? ¿Quién puede solicitar esas medidas cautelares? Ay, la persona víctima, ¿verdad? Eso es fundamental, y estas destacábamos que no, pese a que la ley contra la violencia doméstica establece este tipo de medidas, la lista no es cerrada, sino más bien es abierta. Eso va a depender de la situación, de lo que el juez decida de acuerdo a la circunstancia. Y vean que es muy importante, porque cuando hablábamos de quién puede interponer esta denuncia, incluso la persona mayor de 12 años que se ve afectada sin ningún representante. Eso es importantísimo. Un chico o una niña de esa edad perfectamente puede ir a interponer esta denuncia. Y destacar también que hay un registro, y eso es fundamental, de las personas, ¿verdad?, que han sido demandadas por este tipo de situación, a las que se les ha interpuesto medidas cautelares. Entonces hay un registro que llevan los órganos jurisdiccionales competentes. ¿Y qué pasa? Pero en este registro tenemos que dar una excepción o un arreglo cuando el agresor es un menor de edad. Claro. ¿Verdad? Se van a guardar los datos de él, no se pueden tener fotografías, y los datos van a ser custodiados o vigentes de acuerdo a la tutela de los derechos de los menores de edad. Claro, porque estamos hablando ahí, por supuesto, de otro tema, ¿verdad? Que no es que no se haya dado la situación en donde haya un menor de edad involucrado en este tipo de acciones, ¿verdad? Que sea el agresor o la agresora, pero ahí el tema se trata con mayor cuidado, con más sensibilidad, al ser, pues, lógicamente un menor de edad, ¿verdad? Entonces esa es la parte que, pues, es importante tomar en cuenta. Aquí lo que es fundamental es la prevención,
como decíamos, cualquier persona puede interponer una denuncia, porque ¿cuántas vidas podríamos salvar? Exacto. Así ¿Cuántas vidas? Por ejemplo, en Liberia, hace poco, de una joven embarazada que fue brutalmente asesinada por su compañero sentimental. Esta joven no pudo recibir ayuda. Claro, fue una situación ya del momento, y al ver usted una persona con un arma blanca, difícilmente pueda usted en ese momento, ¿verdad?, salvaguardar o interceder por la vida de esa persona. Pero a veces contamos, una vecina nos cuenta, una amiga, un amigo, sabemos de un adulto mayor en casa, y usted dice, no, ese no es problema mío. La verdad es que yo no voy a denunciar. Yo no me voy a meter. Sí, el problema es que, como vos decís, bueno, en el caso de esta muchacha, lamentablemente fue un caso así llegó con el cuchillo. Pero es que antes de eso debieron haber manifestaciones de violencia en muchas ocasiones, demasiado visibles. Y qué lástima, no solo que la persona violentada, la víctima, no se haya defendido, porque claramente se conoce que psicológicamente una persona que está siendo víctima de abuso, pues le cuesta más, porque ya viene condicionada mentalmente, ¿verdad?, por el agresor, para que no se defienda. Pero, y si hubo gente que vio, que supo, que escuchó, porque es que siempre hay algo que se escapa, pero siempre hay un comentario, una queja. Lo lamentable en esta situación es que se dan las manifestaciones, todo el mundo lo sabe, pero la persona víctima está tan sumergida en este círculo de violencia de cualquier tipo, que le tiene temor, y bueno, hasta tiene la esperanza que el agresor cambie. Eso es bastante difícil en realidad. De hecho, acá menciona de que entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020 fueron solicitadas un total de 341.382 medidas de protección, para un promedio de 186 medidas de protección por día. En la mayoría de los casos son mujeres las que la solicitan la protección en contra de hombres. La pareja sentimental puede ser cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros. Y también acá, desde esta información la establece, fue elaborado por el subproceso de estadísticas del Departamento de Planificación. Entonces estamos viendo de que realmente son un montón. Pero lo más lamentable de esos números es que la mayoría de las medidas cautelares que se interpusieron fueron rechazadas, o se solicitó que se eliminaran por parte de la víctima. Eso es lo que iba a comentar. Igual que las víctimas son las que en su mayoría terminan retirando las denuncias sin que se llegue a una resolución definitiva. Porque es que hay una dependencia, a veces es más fácil juzgar, y hay una dependencia muchas veces emocional, económica, entonces eso hace que la persona que es abusada de alguna manera, o agredida o violentada, dependa de la persona que es agresora, ¿verdad? Entonces es muy complicado, es un tema, como decíamos, demasiado sensible, en donde la víctima necesita un acompañamiento profundo, no solo legal. Esto es nada más apenas como un empujoncito de lo que usted podría hacer en el momento para por lo menos no ser más violentado, pero no es todo. O sea, necesitamos un trabajo consciente entre los actores de la psicología, los abogados, las entidades públicas y privadas, la educación en casa, porque eso pues son patrones de agresión que nacen lamentablemente desde nuestros hogares. Y recalcar que esta ley, específicamente la que estamos hablando, como ya lo mencionamos, no es exclusiva para las mujeres, que son la mayoría que se interponen este tipo de medidas de protección, pero que también hay muchos hombres, y que también por el tema del ego, del machismo, de la vergüenza, les da mucha pena en ir y presentar estas denuncias y estas medidas. Y porque a veces no les creen, ¿verdad? A veces sí, que ha pasado. Hemos tenido nosotros casos muy conocidos como abogadas que eso ha sucedido. Bueno, nos tenemos que ir.
Se nos acabó Se nos el tiempo. agotó el tiempo, pero si usted quedó con más dudas, no se preocupe, puede revisar este y todos los programas anteriores las veces que quiera en nuestro canal de YouTube, y también por supuesto puede escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla, también a nuestra página web, correos electrónicos o bien diferentes redes sociales. Nos vamos, Así amigas. es, nos vamos. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana.